¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Espero que se encuentren muy bien, que nada malo les haya pasado. Seguimos avanzando y avanzando con nuestro contenido. Ya vean que hoy es 12 de octubre. Casi que estamos llegando a la quincena, ¿no? Y vean que nos toca trabajar con el tema de movimiento armónico simple con dos o más resortes. Se recordarán que en nuestra última clase, un poquito larga, desarrollamos algunas teorías sobre cómo es el movimiento armónico simple. ¿A qué se refiere el movimiento armónico simple, no? Y principalmente nos enfocamos en un tipo de movimiento que es un tipo de sistema que se conoce como sistema masa-resorte para el movimiento armónico simple. Un movimiento que es periódico, es decir, un movimiento repetitivo, y que se llama movimiento armónico simple porque seguiría oscilando siempre que no haya ninguna oposición al movimiento que lo frene. ¿Estamos? Si no hay un tipo de rozamiento debido a un entorno. Aire, por ejemplo, ¿no? Nosotros en nuestro entorno pues nos damos cuenta de que el aire sí va a frenar ese movimiento y no va a ser perpetuo. Pues entonces, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos conectar dos resortes y realizar un movimiento armónico simple? ¿Cómo serían los efectos? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de comprender ahorita. Miren, pues, existen dos formas principales de combinar resortes. Una que se llama una combinación en serie y una que se conoce como combinación en paralelo de resortes. Y vamos a iniciar ahorita con una combinación que se conoce como combinación en paralelo. Entonces vamos a escribir aquí combinación en paralelo. Vamos a poner aquí paralelo. Bueno, se dice que dos o más resortes están conectados en paralelo siempre que estén conectados uno a la par del otro, sosteniéndose de un soporte y sosteniendo a la masa que oscila. ¿Sí? Imagínense que colocamos aquí pues un techo, imagínense, y del cual pues vamos a sujetar pues algunos resortes. Más o menos, ¿no? Y los voy a copiar para que sea más simple. Copiamos uno por acá. Y voy a pegarlo por acá. Y vamos a hacer que este elemento sujete a una masa que vamos a llamar una masa M. Bueno, que esos dos resortes, perdón, sujeten a una masa M. Ahí está. Esta es una masa M. Imagínense que estos dos resortes con estos dos resortes nosotros vamos a poner a oscilar. Vamos a cambiarle de color. Esta masa. ¿Cómo podríamos determinar cuál es su periodo, cuál es su frecuencia natural de oscilación? Si conociéramos cuánto lo deformamos, pues cómo podríamos conocer su velocidad en cualquier instante. ¿Cómo podríamos hacer eso? Porque supónganse que nosotros tenemos aquí dos resortes y cada resorte pues tiene su propia constante de rigidez. Las ecuaciones que nosotros aprendimos y desarrollamos en la última clase dependen única y exclusivamente de una sola constante. ¿Ven? Una sola constante. Por lo tanto, la idea sería que nosotros encontremos o logremos encontrar un sistema masa-resorte con un solo resorte que genere exactamente los mismos efectos que estos dos generan cuando están trabajando juntos. Esa sería la idea. ¿Cómo podríamos reemplazar esos dos resortes por un solo resorte que genere exactamente los mismos efectos que generan esos dos trabajando juntos? La misma amplitud, la misma frecuencia natural, el mismo periodo, las mismas rapideces en los mismos instantes para ambas ideas. Pues entonces la idea sería de que nosotros pues tengamos otro sistema. Vamos a volver a copiar aquí. ¿Sí? Y vamos a pegar aquí nuestro super resorte. Bueno, quería cambiarle de color. Ahí.
y que sujete exactamente a la misma masa. Creo que no va a funcionar así. Ahí estamos. ¿Sí? La misma masa, miren, bajo las mismas condiciones de amplitud y todo, y que se generen los mismos efectos. Pues como no sé cuál va a ser esa constante, vamos a llamar aquí una constante equivalente. ¿Estamos? Este va a tener una constante equivalente. Si que queremos que generen exactamente los mismos efectos, pues vamos a tener que moverlo la misma cantidad de distancia, soltarlos en los mismos instantes y que todos los movimientos sean iguales. Entonces imaginemos que nosotros desplazamos esto hacia abajo cierta distancia. Tomamos nuestros bloques y los movemos hacia abajo, de tal manera que van a empezar a oscilar, ¿no? Imagínense que los desplazamos. Entonces pensemos que vamos a desplazar esto una distancia dada. Vamos a deformarlo una distancia, vamos a llamarla delta. Delta porque es pequeña, ¿no? Pequeña. Ah, bueno, algo que se me olvidó mencionarles y que voy a aprovechar para mencionarles ahorita es que... no, olviden lo que les estoy diciendo. Estoy pensando en otras cosas, perdón. Estoy adelantando algo que más adelante va a surgir. Hablemos de una deformación delta. Queremos generar los mismos efectos. Bueno, entonces analicemos los efectos que se generan. Vean que aquí la masa esta, cuando nosotros lo llevemos hacia abajo, va a generar dos fuerzas, ¿verdad? Mientras que cuando llevemos esta masa hacia abajo, va a generar una sola fuerza. Estas dos fuerzas van a ser las que van a generar el movimiento armónico simple, mientras que en este caso esta fuerza va a ser la que va a generar el movimiento armónico simple idéntico a este de aquí. Por lo tanto, estas dos fuerzas de por acá tienen que ser equivalente a la fuerza que está generando. Pues veamos cuáles son las fuerzas aquí. ¿Cuál es la fuerza que se está generando? Pues la fuerza que se genera aquí es la fuerza debido al resorte 1 más la fuerza debido al resorte 2. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues como estamos hablando de que son de resortes, pues las fuerzas sería la constante 1 por la deformación, que es delta, más la constante 2 por la deformación, que es delta. Mientras que en este caso la fuerza pues simplemente sería la fuerza equivalente. Y esta fuerza equivalente pues sería la constante equivalente por el mismo desplazamiento que tienen los dos. Se supone que estas fuerzas tienen que ser iguales y por lo tanto aquí concluiría yo que la constante 1 por la deformación más la constante 2 por la deformación tiene que ser igual a la constante equivalente por la deformación. Y noten que como la deformación es la misma, porque lo vamos a deformar la misma longitud, entonces pues resulta que estas se cancelan. Y me queda aquí una ecuación bien sencilla, una ecuación que me va a permitir a mí determinar cuál es el valor de la constante equivalente que reemplazaría a esos dos resortes. Y resulta que simplemente esa constante equivalente es la constante 1 más la constante 2. En otras palabras, la constante de un resorte que reemplace a dos resortes colocados en paralelo va a ser simplemente un resorte que tenga una constante que resulte ser la suma de las constantes de cada uno de los resortes que tengamos. Si nosotros tuviéramos aquí tres resortes, nos damos cuenta que aquí me quedaría entonces una constante más. Y así vamos a tener entonces que la constante equivalente para resortes colocados en paralelo simplemente va a ser la sumatoria desde i igual a 2, porque tenemos que tener al menos dos resortes. No, pongamos de 1. Desde 1 hasta n resortes de k sub i. Así si tenemos un resorte, pues la constante simplemente es k. Si tenemos dos resortes, pues la constante sería k1 más k2. Si tenemos tres resortes, pues sería k sub 1 más k sub 2 más k sub 3. Y aquí tenemos entonces la expresión que me define cómo calcular la constante de dos resortes que se encuentren en paralelo sosteniendo una masa que pongamos a oscilarlos en movimiento armónico simple. Entonces aquí tenemos para resortes conectados en paralelo. ¿Sí? La característica principal es que los dos resortes
sostengan a la masa, vean, sostengan a la masa y se desplacen simultáneamente. Se desplacen simultáneamente los dos resortes conectados en paralelo. Esto es bien importante porque, pues, si tuviéramos un resorte, ¿qué pasó aquí? Si tuviéramos un resorte por acá, pues se cumple la misma condición, porque los dos están sosteniendo a la masa. Los dos sostienen a la masa. Otra combinación que podría existir es una combinación que se conoce como combinación en serie. Combinación en serie. Una combinación en serie viene de la idea de, pues, han visto que cuando adornamos el árbol de Navidad, pues le colocamos algo que llamamos una serie de luces, que es una lucecita tras otra luz, tras otra luz, tras otra luz. O sea, cuando tenemos elementos seguidos, ahí tenemos una serie. Y resulta que esa idea es la que vamos a trabajar aquí. Supónganse que nosotros tenemos aquí, como siempre, como antes, un soporte, un techo, podríamos decir. Vamos a copiar aquí un resorte. Y lo vamos a pegar por acá. Y unido a este resorte, vamos a colocar otro resorte. Pensemos que estos están unidos mediante alguna especie de gancho o algo, ¿no? Y que estos sostienen a una masa. Ya vemos que esta masa es la masa M. Ahí está nuestra masa M. Pensemos que este resorte, el resorte número 1, tiene una constante K sub 1 y este resorte tiene una constante K sub 2. Y la misma idea. ¿Cómo podemos calcular cuál va a ser su frecuencia de oscilación, su periodo, su frecuencia natural, y velocidad, aceleración y posición en función del tiempo? Si se supone que nuestras ecuaciones requieren únicamente de una constante, pues sería la misma idea. Yo quiero encontrar una expresión que reemplace, un resorte que reemplace los efectos que esos dos generan entre sí. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Voy a suponer que ya encontramos ese resorte y vamos a colocarlo por acá. Solo que vamos a hacer algo. Más o menos sería la unión. Y vamos a pegar otro por acá. Y copiamos nuestro bloque M. Vean que la longitud del resorte no importa, pero pues por fines prácticos vamos a colocarlo así. Entonces vean, tenemos aquí dos resortes conectados en serie, es decir, uno tras otro. Solo uno sujeta al resorte y el otro sujeta al otro, perdón, solo uno sujeta a la masa y el otro resorte sujeta al primer resorte que sujeta a la masa. Y así podríamos ir. Pensemos que este resorte tiene una constante que vamos a llamar K equivalente. Equivalente porque va a generar, como antes, los mismos efectos que generan los otros dos resortes. Bueno, aquí tenemos algo bien importante, porque resulta que así como antes, aquí tenemos simplemente un resorte que genera la fuerza hacia arriba. Y aquí teníamos dos, ¿verdad? Mientras que aquí, vean, este resorte genera una fuerza hacia arriba y este resorte genera una fuerza hacia arriba. Una fuerza. ¿Sí? Una fuerza. Vean, esta parte importante. Genera una fuerza. Bueno, pues es una fuerza, ¿no? No hay dos fuerzas. Una característica importante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues imaginemos que nosotros vamos a mover estos resortes hacia abajo cierta distancia.
Como antes, pues los desplazamos una distancia que vamos a llamar delta. Bueno, entonces la deformación que va a tener este es delta. Y la deformación que estos dos resortes van a tener juntos es delta. ¿Verdad? La deformación de este resorte más la deformación de este resorte va a ser la deformación total delta. Puede que los resortes se desplacen lo mismo, como puede que no. Bueno, qué interesante. Entonces, yo sé que aquí la deformación delta que van a tener va a ser la deformación delta del primer resorte más la deformación delta del segundo resorte. Mientras que la deformación delta aquí pues va a ser simplemente la deformación del resorte equivalente. Recuérdense que de la ley de Hooke, nuevamente sabemos que la fuerza se calcula como la constante multiplicada por la deformación. En este caso la deformación sería la fuerza dividido la constante. Por lo que para este caso yo podría escribir que la deformación que van a tener estos estaría dada por la fuerza que va a soportar un resorte dividido la deformación 1, más la fuerza que va a soportar el otro resorte dividido la deformación 2. ¿Será que estas fuerzas son iguales? Pues analicemos aquí, vean. Supónganse que hiciéramos un diagrama de cuerpo libre aquí. Si nosotros desplazamos este bloque hacia arriba, entonces este resorte empieza a hacer una fuerza llamada F, hacia arriba, ¿no? Si nosotros analizamos este punto, pues ya vimos que este resorte tiene que soportar una fuerza F hacia abajo y por lo tanto este debe soportar por acción y reacción una fuerza F hacia arriba. Por lo tanto, la característica principal es que los resortes están soportando la misma fuerza. La misma fuerza. Por lo tanto, simplemente vamos a llevar aquí una fuerza F. Fuerza que tiene que desarrollar únicamente este resorte solito. Por lo tanto, yo puedo decir aquí que la deformación que tiene este sería la fuerza, porque es la misma fuerza, dividido la... Uy, ven, aquí puse deformación, disculpen ustedes, es constante. Constante y constante. Dividido aquí también, voy a escribir lo mismo, constante que vamos a llamar equivalente. Si se supone que esas deformaciones tienen que ser las mismas, entonces yo puedo escribir aquí que la fuerza dividido la constante 1 más la fuerza dividido la constante 2 es igual a la fuerza dividido la constante equivalente. Lo que me permite cancelar las fuerzas y escribir que me quedaría 1 dividido la constante 1. No vayan a decir que como lo eliminé, pues me queda K1 más K2 igual a K equivalente. No. Es un pecado matemático. Dividido 1 dividido la constante equivalente. Y aquí tenemos entonces una expresión que me describe cuál va a ser la constante equivalente. Vean que directamente no la hagamos, porque resulta que el inverso de la constante equivalente es igual a la suma de los inversos de las constantes de los resortes que se encuentran conectados en serie. ¿Estamos? Yo podría aquí escribir esto de otra manera. Miren, podría escribir aquí que la constante equivalente sería igual a la suma de los inversos de las constantes y todo esto inverso. ¿Estamos? Si despejamos, ¿no? Imagínense que despejamos, pasamos este a multiplicar y luego esta expresión la pasamos a dividir, sería 1 dividido todo esto, que generalmente se pone como inverso. O ya en expresión de fórmula yo puedo escribir que la constante equivalente para dos o más resortes colocados en serie simplemente sería la sumatoria de 1 dividido la constante sub i, ¿sí? Desde i igual a 1 hasta el enésimo resorte que esté conectado en serie y todo esto a la menos 1. O sea, el inverso de ese resultado me va a dar entonces la constante equivalente para resortes colocados en serie. Entonces, vamos a escribir aquí para resortes conectados en serie. Y allí tenemos entonces pues, las dos ecuaciones que me van a definir cómo calcular una sola constante que tengamos cuando hay un diferente arreglo. Ya la combinación existente puede ser también combinación de ambos. Tener, por ejemplo, dos resortes conectados en paralelo y que esos estén conectados en serie con otro, por ejemplo, ¿no? Podría ocurrir. Pero eso pues lo vamos a ver en algunos ejemplos que vamos a resolver ya a continuación. A ver, hagamos nuestro ejemplo número 1, que son dos problemas en uno, ¿no? Los problemas dicen, un bloque de 50 kilogramos se sostiene mediante el arreglo de resortes que se muestra. Primero aquí está sostenido con estos dos resortes y este de acá. Y aquí pues simplemente con esta imagen, con estos dos resortes de allí.
El bloque se desplaza verticalmente hacia abajo a partir de su posición de equilibrio y se suelta. Vean, lo movemos y empieza entonces un movimiento armónico simple. Si la amplitud del movimiento resultante es igual a 45 milímetros, determine, inciso A, el periodo y la frecuencia del movimiento. El periodo y la frecuencia del movimiento. Frecuencia, no dice frecuencia natural, por favor. Frecuencia. Inciso B, la velocidad y la aceleración máxima del bloque. Ya tenemos fórmulas para eso. Aprendimos que el periodo, recuerden, vamos a anotarlo por acá, a la par, que el periodo simplemente es 2pi dividido la frecuencia natural de oscilación. Y también sabemos que la frecuencia natural de oscilación sería la constante dividido la masa que sostiene, ¿verdad? Entonces necesito la constante y como son más de un resorte, pues necesito sacar la constante equivalente para calcular el periodo y la frecuencia, recuérdense, la frecuencia es el inverso del periodo. Si el periodo es el tiempo que tarda en completar una oscilación, la frecuencia sería la cantidad de oscilaciones que da en una unidad de tiempo. Por ejemplo, la frecuencia es que da en un segundo, la frecuencia es que da, por ejemplo, en un minuto, cosas por el estilo. Generalmente en segundos. Y también me piden la velocidad y la aceleración máxima. Y recuérdense que la velocidad máxima se calcula como la amplitud por la frecuencia natural de oscilación. Otra vez necesito calcular entonces la frecuencia natural de oscilación y por lo tanto necesito una constante equivalente. Y la aceleración máxima en magnitud simplemente sería la amplitud por el cuadrado de la frecuencia natural de oscilación. Entonces se reduce a que primero tengo que calcular la constante equivalente. Resolvamos entonces, como vamos a resolver 2 en 1, primeramente el ejercicio 19-17 que corresponde a este de aquí. Entonces vean que hay un pequeño error que estoy notando. Aquí tenemos que dice un bloque de 50 kilogramos y aquí tenemos bloque de 35. Entonces vamos a hacerlo en base a lo que dice en la figura. Vamos a quitar esto y vamos a ponerle aquí 35. Para que sea más fácil, ¿no? Entonces miremos. Vamos a copiar nuestra figura, pero tenemos que tomar en cuenta que vamos a... Ahí está. Vamos a tener que convertirlo a un solo resorte. Entonces, peguémoslo por acá. A ver, miremos pues. ¿Cómo son los arreglos aquí? Para empezar, miremos que aquí tenemos pues dos resortes conectados en paralelo. Eso sí ya está bien visto, ¿no? Porque los dos resortes sujetan a la masa. ¿Estamos? Por lo tanto, ya vimos que la constante equivalente simplemente sería la suma. Por lo tanto, de momento, nosotros vamos a reemplazar esto por un sistema equivalente. ¿Sí? Vamos a pegar por aquí. Uy, no. Vamos a copiar esto mejor. ¿Sí? Vamos a copiar esto por aquí. Y vamos a reemplazar estas dos de aquí, estos dos resortes de aquí, por un solo resorte. Estamos por un solo resorte. Y vamos a ver cuál va a ser el valor de esta constante del resorte. Uy. Más o menos estoy intentando borrar. Vale. Y vean lo que voy a hacer para que se vea medio bonito esto. Vamos a pegar esto aquí. ¿Está bien? Más o menos. Entonces la idea sería de que estos dos resortes los voy a reemplazar por este de aquí. Entonces vamos a encontrar aquí primeramente una constante equivalente que vamos a llamar constante equivalente 1. Esa constante equivalente a 1, como están en paralelo, pues simplemente sería la suma kilonewton sobre metro más la otra, ¿no? Kilonewton sobre metro. Por lo tanto, la constante equivalente 1 sería 8 más 8, 16 kilonewtons sobre metro. Entonces ya sé que la constante de este resorte es de 16 kilonewtons sobre metro. Ahí está. Y ahora pues tengo que encontrar otra vez equivalente a este. Recuérdense que cuando están en paralelo dijimos que tienen la característica de que sujetan a la masa. Los dos están sujetando. Entonces estos se están sujetando y es como que estuviera aquí a la par. ¿Estamos? Es como que estuviera ahí a la par. Por lo tanto, vamos a volver a copiar. Y lo pegamos por acá.
Y entonces es como que tuviéramos ahora una sola... una sola masa, ¿no? Un solo resorte sujetando a nuestra masa. Entonces, otra vez, ahora vamos a ponerle de color azul, que la constante equivalente 2 sería pues simplemente la suma de los dos. Entonces aquí sería 16 kilonewtons sobre metro más 16 kilonewtons sobre metro, que me da que la constante equivalente 2 sería de 32 kilonewtons sobre metro. Entonces vamos a quitarle este 16 que tiene aquí, porque resulta que el que es equivalente tendría que ser uno de 32 kilonewtons sobre metro. Entonces vean, la idea es que estos tres resortes que tenemos aquí conectados al bloque de masa de 35 kilogramos generaría exactamente los mismos efectos en todos los aspectos que este resorte de 32 kilonewtons sobre metro. ¿Estamos? Entonces ya podemos trabajar con un solo resorte y podemos calcular los elementos que el problema quiere que obtengamos. Primeramente calculamos la frecuencia natural de oscilación. Entonces la frecuencia natural de oscilación sería simplemente la raíz cuadrada de la constante del resorte dividido la masa. En este caso, pues sería la raíz cuadrada de la constante, que es de 32.000 newtons sobre metro, dividido la masa, que son de 35 kilogramos. Vamos a ver, 32.000 raíz de 32.000 dividido 35. Si hubiera sido 50, solo por curiosidad, lo que el problema decía antes. Igual, pensé que iba a dar un número exacto. Entonces dejémoslo en 35. Entonces aquí me da este valor, en el que la frecuencia natural de oscilación sería de 30.24 radianes sobre segundo. Ahí tenemos la frecuencia natural de oscilación. Eso no me lo pide. Me piden el periodo. El periodo es 2pi dividido la frecuencia natural de oscilación. En este caso el periodo entonces sería 2, vamos a ponerlo aquí a la par, 2pi dividido el 30.24 aproximadamente. Aquí yo voy a poner mi respuesta 2pi. 2pi dividido el valor de mi respuesta. Y esto me queda entonces de 0.21 aproximadamente segundos. O sea que el tiempo que tarda en completar una oscilación es de 0.21 segundos. ¿Estamos? La frecuencia es simplemente el inverso del periodo. Por lo tanto, en este caso, pues la frecuencia sería igual a 1 dividido los 0.21 segundos. Entonces yo voy a poner 1 dividido la que me sale aquí, mi respuesta, y me da de 4.81 oscilaciones por segundo, que generalmente eso de oscilaciones por segundo se conoce como hertz. Entonces, esto me da el 4.81 significa que completa aproximadamente un poquito menos de 5 oscilaciones en un segundo. ¿Estamos? 0.5 oscilaciones, no, perdón, un poquito menos de 5 oscilaciones en un segundo. A eso se refiere esta frecuencia. Y el problema también quiere que calculemos la velocidad máxima. Pues aquí está fácil porque la velocidad máxima simplemente es la amplitud y el problema me dice que la amplitud es de 45 milímetros. Entonces estamos hablando de 0.045 metros por la amplitud, por la frecuencia natural que me dio 30.24 radianes sobre segundo. 30.24 radianes sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad máxima, pues veamos de cuánto va a ser esto. Sería de 0.045 multiplicado por 30.24. Me da un valor de 1.36 metros sobre segundo. Esa sería la máxima velocidad a la que podría llegar. ¿Y cuál es la aceleración máxima que tiene este movimiento? Pues como sabemos, eso se calcula como la amplitud por la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, o sea, 0.045 metros multiplicado por la frecuencia natural al cuadrado, 30.24 radianes sobre segundo, esto al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí al cuadrado y me queda que la aceleración máxima sería de 41.15
metros sobre segundo cuadrado. Una aceleración muy grande, ¿sí? 41.15 metros sobre segundo cuadrado. Allí estaríamos obteniendo entonces los 4 datos que el problema me estaba pidiendo para ese ejercicio 19.17. Vamos ahora con el otro, ¿no? 19 y 18. Entonces vamos a partir aquí, vamos a hacer una línea para dividir los procedimientos. Ahí está. Entonces el 19 y 18 está un poquito más sencillo porque ya es más evidente cómo es el arreglo. Vean, aquí tenemos dos resortes conectados en serie. ¿Cómo se calcula el resorte equivalente? Pues el resorte equivalente se calcula simplemente sumando los inversos. Y el inverso de ese resultado me da la constante equivalente. Entonces, como antes, pues voy a realizar una captura de pantalla para solamente para este. Y por acá estamos. Uy, me sale mucho. Hacemos la captura de pantalla. Ah, sí, quedó bien. Y la voy a pegar por acá. Bueno, entonces el sistema que sería equivalente sería un sistema que va a tener únicamente un resorte. Vamos a copiar este mejor. Pegaremos por acá. Un solo resorte, vean, un solo resorte. Entonces me voy a hacer más o menos esto, a ver si me sale. A ver si lo voy a poder hacer, ojalá que quede bien. Más o menos, miren. ¡Uy! Más o menos, miren, sería la idea. Supóngase que tenemos ahí este resorte medio torcidito. Más o menos, ahí está. Vean, es un solo resorte ahora, pero que no va a tener los valores que allí indican, ¿sí? Sino, según la ecuación que tenemos para calcular esa constante equivalente, me dice que 1 dividido la constante equivalente sería 1 dividido la constante 1 más 1 dividido la constante 2. Es decir, en este caso me quedaría 1 dividido la constante equivalente sería igual a 1 dividido la constante 1. Y según el problema es 16 kilonewtons sobre metro. Más 1 dividido 16 kilonewtons sobre metro. Si despejamos, pues yo podría escribir esto como que la constante equivalente es igual a 1 dividido 16 kilonewtons sobre metro más 1 dividido 16 kilonewtons sobre metro y todo esto inverso. Por lo tanto, aquí vamos a ver, vamos a usar una expresión de la calculadora. 16 inverso, que es ese inverso que yo escribí allí, ese menos 1 que estamos, este de aquí, hace referencia a 1 dividido 16, más 16 inverso y todo esto inverso. Y me queda que la constante equivalente a este sistema sería una constante de 8 kilonewtons sobre metro. Ahí tendríamos entonces el valor de la constante equivalente, es decir, la constante que reemplazaría a esos dos resortes. Entonces ya sé que esta sería de 8 kilonewtons sobre metro. Ya con eso podemos calcular todo lo que necesitamos como antes. Calculemos primeramente nuestra frecuencia natural de oscilación. La frecuencia natural de oscilación sería la raíz cuadrada de la constante del resorte, que en este caso sería 8 kilonewtons sobre metro, o sea, 8000,
newtons sobre metro dividido la masa, que es de 35 kilogramos. Veamos cuánto me da esto. Raíz cuadrada de 8000 dividido 35. Lo que me da un valor de 15 aproximadamente. Entonces aquí vamos a poner 15.12 radianes sobre segundo. Ahí estamos. Con eso podemos calcular el periodo. El periodo dijimos que es 2pi dividido la frecuencia natural de oscilación. En este caso entonces el periodo sería 2pi dividido mi respuesta. Lo que me da un valor de 0.42 aproximadamente segundos. La frecuencia es igual a 1 dividido el periodo. En este caso la frecuencia, veamos, sería 1 dividido lo que me salió. Me da de 2.41 aproximadamente. 2.41 oscilaciones en un segundo. Eso se representa como hertz. Y por último puedo calcular entonces los valores de la velocidad máxima. Eso es bien fácil, porque dijimos que la velocidad máxima es amplitud por frecuencia natural de oscilación, que sería amplitud, que son 45 milímetros por 10 a la menos 3, multiplicado por la frecuencia natural de oscilación, que me salió de 15.12. Entonces aquí vamos a poner 45 milímetros por, ¿qué dijimos? 15.12. 15.12 radianes sobre segundo. Y la aceleración máxima, dijimos que es los 45 milímetros, o sea, la amplitud, por el cuadrado de la frecuencia natural de oscilación. 15.12 radianes sobre segundo, todo esto al cuadrado. Calculemos entonces aquí esto por 15.12 y me da un valor de 0.68 metros sobre segundo. Y el otro, que es simplemente este al cuadrado, me daría de 10.29 metros sobre segundo cuadrado. Y allí tenemos también los 4 datos para este problema: el periodo, la frecuencia, la velocidad máxima y la aceleración máxima. Y con eso terminamos entonces nuestro ejemplo número 1. Vamos con un ejemplo más. Este problema tiene un plus. Me dice, se observa que el periodo de vibración del sistema mostrado, o sea, de este por acá, es de 0.2 segundos. ¿Vean? Dos resortes conectados en serie o unidos a una masa A oscilan con un periodo de 0.2 segundos. Después de que el resorte de constante K2 de 20 libras sobre pulgada, ahora están libras en el sistema inglés, se retira del bloque A, o sea, lo quitamos, se conecta a un resorte de constante K1, o sea, lo vamos a conectar simplemente al resorte de constante K1, a solo un resorte. El periodo observado corresponde a 0.12. Bueno, o sea, significa que cuando nosotros ponemos a oscilar esto simplemente con un resorte, el periodo es de 0.12 segundos. Determine, inciso A, la constante K1 del resorte que queda y el peso del bloque B. Qué intenso, ¿no? Bueno, entonces vamos a copiar esta figura, creo que es esta parte, sí. Y la vamos a pegar por aquí. Ahí estamos. Y vamos a ver qué datos tenemos. Me dice que el periodo de oscilación es de 0.2 segundos. Entonces aquí el periodo es de 0.2 segundos. Y ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos pues solo el bloque de masa M2? No, perdón, el bloque conectado al resorte de constante K1. Entonces voy a... Uy, ¿qué estoy haciendo? Voy a copiar solo este. Y lo voy a pegar por acá. Pero vamos a lograr tratar de que sea del mismo tamaño aproximadamente. Creo que más o menos ahí está. Entonces vean el resorte. Ahí está, miren. Y vamos a ocultar esto de por aquí abajo. Ahí está. Cuando tenemos esto conectado simplemente al resorte de constante K1, dice que el periodo es de 0.12 segundos.
El problema quiere que calcule el valor de la constante K1 y el valor de la masa del bloque A. Todo está en el sistema inglés. Bueno, no piden la masa, piden el peso, ¿ven? ¿Sí? Quieren que demos entonces nuestra respuesta en libras. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Ya nos la pusieron un poquito más difícil, ¿no? Pues no nos vamos a preocupar, vamos a aplicar lo que conocemos. Entonces voy a copiar esto por acá, lo vamos a poner por aquí, vamos a copiar esto de aquí y lo vamos a dejar por acá. Miremos, pues, ¿qué sabemos aquí de este elemento? Pues nada, pues sabríamos que su frecuencia natural de oscilación sería el valor de la constante K1 dividido el valor de la masa A. No conozco ninguno de los dos, ¿verdad? No conozco el bloque de masa A. Bueno, entonces tengo dos incógnitas, constante 1 y masa MA. Pero yo sé que se relacionan los elementos con que el periodo es igual a 2pi dividido, 2pi dividido la frecuencia natural de oscilación, ¿verdad? Entonces, de tal manera que yo podría escribir aquí que la frecuencia natural de oscilación por el periodo es igual a 2pi. Qué interesante, ¿verdad? O sea, que la frecuencia natural de oscilación sería 2pi dividido el periodo. Y vean que en esta ecuación, pues yo sé que la frecuencia natural de oscilación sería la raíz cuadrada de la constante K1 dividido la frecuencia natural, dividido la masa del bloque A. Y eso sería igual a 2pi dividido el periodo, que sé que es de 0.12 segundos. 0.12 segundos. Si le damos al cuadrado, me quedaría entonces que la constante K1 dividido la masa del bloque MA sería igual a 4pi cuadrado dividido 0.12. Vamos a ver 0.12, 0.12 al cuadrado sería 0.044, sí. 0.0144. Veamos cuánto es 4 dividido esto. En fracción, 2509. Entonces vamos a escribir aquí que la constante K1 dividido el valor de la masa A es igual a 2500 pi al cuadrado dividido 9. O que la constante K1 es igual a 2500 pi al cuadrado dividido 9 multiplicado por la masa A. Y aquí vean que entonces ya pude relacionar o ya pude encontrar una relación entre la constante K1 y el valor de la masa A. Guardémosla porque me puede servir, ¿no? Dejemos ese dato ahí. Trabajemos por el otro lado aquí con el otro elemento. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues la misma idea. Estos dos pues, los podemos reemplazar por una constante equivalente. Vemos que la constante equivalente sería la suma, no es cierto. Como están en serie, sería el inverso de cada una de las constantes sumadas y el inverso de esto me daría la constante equivalente. Llamemos la constante equivalente. Pues, ¿qué sabemos aquí? Pues lo mismo de antes. La frecuencia natural de este sistema estaría dada por la raíz cuadrada de la constante equivalente. Vean, aquí sería constante equivalente. Dividido la masa, que sigue siendo la misma masa, la masa A. Sé que el periodo se calcula como 2pi dividido la frecuencia natural de oscilación. Entonces, si me aprovecho de la ecuación que tenemos aquí, vean, me quedaría aquí que la raíz cuadrada de la constante equivalente dividido la masa del bloque A sería igual a 2pi dividido el periodo, que en este caso el periodo es de 0.2 segundos. Entonces 0.2. Si elevo al cuadrado a ambos lados, aquí me quedaría que la constante equivalente dividido la masa del bloque A sería igual a 2pi, que sería, bueno, en este caso 4pi cuadrado, dividido 0.2, que sería 0.04. Si simplificamos esto, vamos a ver si lo podemos poner en fracción. Sí, esto sí. Me da un valor de 100. Ahí está. Entonces aquí me queda que la constante equivalente dividido la masa del bloque A es igual a, ¿cuánto dijimos? 100, ¿no? Sí. A 100 pi al cuadrado. Ahí está. Vean, ahí tenemos una expresión. Pero yo puedo expresar esto que la constante equivalente es igual a 100 pi multiplicado por la masa del bloque MA. 100 pi cuadrado. Del bloque de masa MA. Pero la constante equivalente, pues ya dijimos que se puede representar en términos de una constante equivalente. En este caso, pues podemos utilizar la ecuación. La constante equivalente, entonces la ecuación que define la constante equivalente. Espero no haber cambiado nada aquí.
La constante equivalente, ya dijimos que sería 1 dividido la constante 1 más 1 dividido la constante 2. Y la constante 2 tiene valor de 20 libras sobre pulgada. 20 libras sobre pulgada. Yo creo que vamos a tener que hacer un cambio aquí. No, yo creo que no. Bueno, vamos a ver. Y todo esto inverso. Entonces, si reemplazamos, vean, aquí me quedaría la constante equivalente es igual a 1 dividido el valor de la constante K1, que no lo conozco, más 1 dividido 20. Y todo esto inverso. Y esto es igual a 100 pi por la masa ma. Pero alguien me puede decir, pero igual, aquí llegamos a una ecuación que relaciona las dos. Pero como en esta yo sé que la constante K1 queda en términos de la masa ma, entonces me quedaría aquí una ecuación que sería 1 dividido la constante K1, que resulta ser 2500 pi cuadrado dividido 9. 2500 pi al cuadrado dividido 9 por la masa M1. Más 1 dividido 20, todo esto inverso, imagínense. Que puedo pasar ese inverso al otro lado. Y entonces me quedaría aquí 1 dividido 100 pi de la masa M. Y aquí tenemos entonces una ecuación, pero que le puse masa M1 aquí, miren. Tenemos una ecuación que simplemente relaciona los bloques de masa Ma, así de fácil. Entonces, ¿qué vamos a despejar para conocer esa masa? Entonces me quedaría aquí 1 dividido 20 es igual a pi cuadrado. A 1 dividido 100 pi al cuadrado por la masa Ma menos 1 dividido 2500 novenos de pi cuadrado por la masa Ma. Que vean que la masa Ma es un factor común, por lo tanto me quedaría un veinteavo es igual a 1 dividido la masa Ma multiplicado por 1 dividido 100 pi cuadrado menos 1 dividido 2500 novenos de pi cuadrado. Y con esto pues ya puedo conocer la masa Ma. La masa Ma sería un veinteavo de 1 dividido 100 pi al cuadrado menos 1 dividido 2500 novenos de pi cuadrado. Y con esto pues aproximemos entonces el valor de la masa Ma. Aquí me quedaría entonces un veinteavo. No es cierto, no, despejé mal, perdonen ustedes. No es un veinteavo. Vean que si este pasa a multiplicar, entonces sería 20. Perdonen aquí mi distracción. Entonces, nada de que un veinteavo. Es 20 multiplicado por 1 sobre 100 pi al cuadrado. Ahí estamos. Menos 1 dividido 2500 novenos de pi cuadrado. Uy, pi cuadrado. Ajá. Y me da entonces el valor de la masa Ma. Tengo mis dudas. Vamos a ver, quiero hacer un análisis dimensional así rapidito. La constante está en libras sobre pulgada. Y la masa tiene que estar en slug. Bueno, entonces libras es slug sobre pie sobre segundo cuadrado. Ahí está la cosa. Sí, pues esto lo tenía que yo trabajar en pies, miren, porque si no, no va a funcionar. Entonces hagamos rápido aquí 20 en... vamos a ver. Serían 20 libras sobre pulgada. Por 12 pulgadas es un pie. Si no, no tenemos unidades de medida adecuadas. Entonces 20 por 12, la constante sería 240 libras sobre pie. Y entonces aquí, vean, el análisis dimensional no me va a quedar esto radian sobre segundo. Así, eso era el inconveniente. Entonces aquí vamos a poner este valor que ya vimos que es 240, ¿no?
240. Y aquí también 240. Y aquí también 240. 240. Sí, tuve las dudas al principio, pero ahorita que ya estamos trabajando bien las unidades de medida, porque ya tengo que dar mi respuesta, ¿no? Entonces aquí sí, entonces aquí sería... vamos a copiar esto, solo que aquí es 240. Entonces me daría ahora sí el valor de la masa MA en slug, 0.155 slug. El problema quiere el peso del bloque A. Entonces esto lo multiplicamos por 32.2, que es pies sobre segundo cuadrado en el sistema inglés, que esto es aproximadamente entonces de 5 libras. Ahí tenemos, vean, o simplemente por 32. A veces dividido 32.2, vamos a ver si lo manejaron por 32. ¿Qué pasó aquí? Bueno, 5 libras. El peso es de 5 libras. Me hace falta la constante. Pues la constante la puedo hallar con cualquiera de las ecuaciones que ya tenemos, ¿no? Porque la constante K1, en este caso, vean, si tengo esta ecuación, sería 2500, 2500 pi al cuadrado sobre 9, multiplicado por el valor de la masa MA, que me salió de 5.01120, no es cierto, la masa. La masa que me salió de 0.1556 29, 33, 87. Somos la mayor cantidad de valores aquí. Me queda de 426.67. 426.67. Aquí me quedó en libras sobre pie. Si dividimos esto entre 12 para que me dé en libras sobre pulgada, la constante K1 sería de 35.5 aproximadamente. Libras, aquí era pie, perdón, sobre pulgada. Y así, pues ya hemos calculado los datos que el problema me estaba pidiendo. Un problema un poquito más interesante en el que ya tenemos que utilizar pues hasta ecuaciones, ¿no? Para poderlo resolver. Pues entonces, por tiempo creo que eso es lo único que vamos a poder realizar. Espero que hayan aprendido cosas nuevas, espero que se encuentren muy bien, siempre tomando las precauciones necesarias. Cuídense mucho y nos miraremos en nuestra siguiente sesión. Que estén bien. Audio Jungle.